Si está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos... Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Estamos con nuestro compañero Daniel Romano. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Bien, y muy bien acompañados ahora, ¿eh? Estamos es. acompañados por, digamos, exponentes de pueblos hermanos que hoy están dando una batalla muy importante por los derechos, ¿no? Tras la cordillera. Así es. Nos acompañan, bueno, como decía Daniel, en un momento del programa vinimos hablando de la situación internacional en la región, en Latinoamérica, y bueno, nos acompañan dos hermanos chilenos que son residentes aquí en la Argentina, en la ciudad de Rosario, uno exilado político. Nos encontramos con Humberto Vial y con Priscila Castañeda, que bueno, nos van a contar qué es lo que están haciendo aquí en la ciudad de Rosario en relación a la situación que se vive en Chile. Son integrantes de la Asamblea de Solidaridad con los Pueblos de Chile y nos van a estar contando además seguramente más detalles de lo que sigue ocurriendo en el hermano país y que no cuentan los grandes medios de comunicación. Vamos a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo y la región y volvemos con los invitados. Recibimos a nuestros invitados. Humberto, Priscila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por Bien. darnos la oportunidad de No, visibilizar por favor. un poco más las cosas que están pasando allá. En principio la pregunta, por lo menos mía, era, bueno, ¿cómo empezaron a vivir ustedes desde aquí cuando arranca esta revuelta popular en Chile, ¿no? En primer momento fue una sensación de golpe, porque lo primero que nos enteramos es que había estado sitio, estaba excepción y que se vienen los peores temores que siempre vivimos en dictadura. Digo esto porque acá hay compañeros que son exiliados y después venimos compañeros que llegamos más tarde, después del exilio. Entonces vivimos la dictadura estando allá y sabíamos perfectamente el costo que significaba que los militares estuvieran en la calle. Y siendo mujer, el costo era mucho mayor, entonces día que pasaba, noche que pasaba con los militares dando vuelta por todo Chile era muy complicado sobrellevarlo, la angustia. La mayoría de nuestros compañeros cuando les preguntábamos cómo estaban siempre rompían en llanto, era muy difícil hablar los primeros días. Bien. ¿Cuáles son, Humberto, las comunicaciones justamente que van teniendo con compañeros o con familiares que tengan en Chile? ¿Qué es lo que les van relatando en relación, bueno, a lo que ocurre y sigue ocurriendo en este momento? Bueno, mira, tenemos, digamos, tres vías de comunicación, podría ser yo. Una en los familiares en algunos casos. Por ejemplo, Priscila tiene los familiares, no es el caso mío. La familia mía está en el otro lado. Pero tengo comunicación con amigos y compañeros de militancia de toda la vida ya, y que tengo un diálogo permanente todos los días, hablo algo con ellos, y fuera de eso tenemos algunos medios que por supuesto no llegan a la mayoría de la gente porque son medios alternativos y en general digitales, que algunos que podemos nombrar porque bueno, para que la gente sepa que ahí se puede informar se puede informar realmente lo que pasa, lo que no dicen ni los diarios ni el Mercurio. Tenemos por ejemplo el desconcierto.cl, es un diario digital, está Radio Universidad de Chile, Radio Bio Bio, Radio Cooperativa, un diario que se llama El Mostrador, también. Bueno, por lo menos eso, más o menos, dan bastante buena información. Ya hay más, todavía hay algunas radios más, está Radio Nuevo Mundo. Pero eso es lo único, los medios hegemónicos, dígase la mayoría de las otras radios, ni hablemos de los medios televisivos, o sea, a ver, TVN algo está mostrando ahora, un poquito, pero mínimo, y los otros no muestran nada, directamente no muestran nada. Creo que en algún momento Mega emitió algo
y que fue una sorpresa para todos después, pero el resto guarda absoluto silencio, o sea, hacia afuera no pasa nada, es un cerco mediático, sobre todo dirigido y encabezado por el diario El Mercurio, que el diario El Mercurio, lo que no lo invisibiliza, miente, cuando no invisibiliza, miente, o sea que información por ese diario no podemos tener. Es el Clarín chileno, eso por mi cuenta, ¿no? Sí, más o menos, sí. Yo estaba mirando, de mi punto de vista, como 3 sectores que veo que están mostrando un gran protagonismo, ¿no? Por un lado, los pueblos originarios, especialmente mapuche, la juventud, creo que es impresionante, y también un tipo de feminismo con mucho protagonismo que incluso ha impulsado desde el arte una coreografía que se ha mundializado, ¿no? Sí. No sé si coinciden conmigo que son 3 sectores que han emergido con una fuerza impresionante. Sí, fundamentalmente, como lo denuncias, lo de los pueblos originarios a nosotros nos parece un acto de justicia enorme. Por lo que veníamos hablando hace un rato, se invisibiliza a los pueblos de Chile, por eso la asamblea se llama así, porque la solidaridad con los pueblos de Chile, porque nos parece un acto de complicidad pensar o decir, nosotros somos chilenos y entonces estamos acá peleando por los derechos de los chilenos, conociendo y sabiendo que al menos hay 14 pueblos originarios que componen esa sociedad en esa franja de tierra. El haberlos silenciado y no decir absolutamente nada actúa como complicidad cuando en el momento en que los tienen que asesinar, como lo han hecho durante dictadura y luego los 30 años de democracia, con gobiernos de centro-derecha y de centro. Después, el espacio de los jóvenes históricamente en Chile han jugado un rol, cada generación ha tenido ese rol que hoy se denomina la primera línea, que se puede ver en esta pelea, en esta batalla campal que se da por defender a los manifestantes de la policía y de todo el uso de la fuerza. Generacionalmente Chile siempre ha presentado una camada de jóvenes que han sido muy contestatarios y en el caso de las mujeres no termina de sorprenderme porque yo estuve en enero de este año y había mucha resistencia, inclusive una mirada así como de consultas sobre las mujeres argentinas y la capacidad de organización y los valores que se estaban compartiendo a partir del feminismo y como cierta resistencia a los feminismos chilenos, ¿no? Y esta explosión enorme y cambio en meses de personas que te planteaban una cosa y hoy se embanderan detrás de todo este reclamo del violador eres tú, porque en realidad funciona con esta idea de un violador en tu camino, porque uno de los eslogans más importantes de Carabineros de Chile es un amigo en tu camino. Lo vendieron siempre de esa manera pensando que la gente creyera que te iba a defender y te violó. Entonces, el violador eres tú, nace justamente de este concepto. Un poco, vos decías recién, la juventud está en primera línea, la defensiva, que es cierto porque repele los ataques de carabineros y de los militares. A la vez yo pensaba, el pueblo chileno salió a la ofensiva en primera instancia y me gustaría que pudieran explicar un poco qué significa lo de no son 30 pesos, son 30 años, porque los medios hegemónicos funcionan más o menos igual en todos los lugares del mundo y se ha vendido una imagen de Chile como modelo económico, político y social con el presidente Piñera como que era un ejemplo en la región a seguir, incluso bueno, el presidente saliente en Argentina planteaba también sus relaciones políticas con Piñera. Bueno, ¿qué es lo que significa? No son 30 pesos, son 30 años. Bueno, primero me voy a referir una cosita nomás de lo anterior, que es el enlace, o sea, como la pregunta de usted me pareció muy buena porque enlaza muy bien estos 3 sectores, la juventud, las mujeres y el pueblo mapuche. Y los pueblos originarios, no el pueblo mapuche, digamos, el que representa un poco la mayor avanzada de los pueblos originarios, además el más numeroso y el que lleva resistiendo, bueno, desde que llegaron desde los conquistadores hasta ahora. Bueno, entonces en eso hay una ligazón que es esto. Por ejemplo, en los últimos años, y tiene que ver con, no son 30 pesos, son 30 años, está todo unido. Estos 30 años hubo una evolución en la gente que no se notó, que no se fue notando tal vez, pero había una evolución que se va sobre todo demostrando ahora. Por ejemplo, los jóvenes que ya venían con las luchas estas por la educación pública y gratuita, esto que se llamó la Revolución de los Pingüinos, de los cuales han salido dirigentes importantísimos a nivel político. Y por otro lado, una actitud de los jóvenes de empezar a reconocerse en los pueblos originarios, cosa que antes no sucedía en Chile. En Chile, mayoritariamente, la gente no se reconocía en los pueblos originarios, o sea, todos se querían considerar descendientes de españoles, se reconocían en el conquistador y no en los pueblos que resistieron, sobre todo el pueblo mapuche. Y Chile es un país de mestizaje,
O sea, todos los chilenos yo creo que tenemos sangre mapuche, más, menos, pero todos, algo de sangre mapuche tenemos. Y la gente no se reconocía, y empezaron los jóvenes a reconocerse. Y ustedes, si se fijan en estas protestas, en toda esta jornada en Chile, la bandera mapuche está, por ejemplo, en esa foto icónica de la Plaza de la Dignidad, que antes se llamaba Baquedano, que ahora le vamos a decir Plaza de la Dignidad, donde arriba de todo está la bandera mapuche. Hay un joven sosteniendo la bandera mapuche. Y esto también va acompañado de lo que decía Priscila, esto del feminismo, que el feminismo no aparecía de la manera que aparece ahora. Y realmente yo les puedo decir que, no sé, yo estos días sentí un orgullo tremendo de lo que lograron las compañeras, o sea, de hacer que esto sea un himno mundial, de todo el feminismo del mundo. O sea, haberse convertido las compañeras nuestras en una avanzada del feminismo en términos de lo simbólico, creo que es una cosa que realmente a mí me hace sentir muy orgulloso. A Priscila seguro que también, obviamente, de hablar, ¿no? De hablar. Pero bueno, eso es una gran cosa. Y bueno, entonces por eso decimos, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Por qué dice la gente no, son 30 años y no dice 46? Que sería, porque más de alguien podría decir, bueno, y la dictadura, se olvidaron de la dictadura. No, no se olvidó nadie de la dictadura. Lo que pasa es que son 30 años porque en esos 30 años se esperó que cambiaran las cosas, que se juzgara a la mayor cantidad de genocidas, se juzgaron poquísimos. Los genocidas juzgados están en cárcel VIP. Cuando los mapuches, el pueblo mapuche, los luchadores mapuches están en cárceles comunes y condenados a penas tremendas, nada más que por reclamar su tierra. Entonces, cuando vemos todo eso, cuando vemos que en 30 años, cuando la gente en 30 años no pudo ver concretada la educación pública y gratuita, no pudo ver concretada la salud pública, cuando en esos 30 años las administradores de fondos de pensión se deglutieron los fondos de los jubilados, de la gente que se quiere jubilar, porque esas administradores de fondos de pensiones son las mismas grandes empresas que controlan toda la economía de Chile. O sea, son grupos de esos otros grupos, dentro de los otros grupos empresarios. O sea que la plata que recaudan ellos la ponen en esa timba financiera donde ganan todos los capitales financieros que hay en Chile, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, contra todo eso se rebeló la gente, contra esa situación de que la democracia quedó en una deuda terrible en derechos humanos, quedó en una deuda terrible con la cuestión del modelo económico. O sea, lo menos que se le podía haber pedido a la democracia era que cambiara un poco el modelo económico. No cambió nada, más aún hay rubros que lo profundizó. Entonces, por eso que no son 30 pesos, son 30 años. O sea, son 30 pesos porque en el bolsillo de los chilenos pesa mucho el transporte. El transporte es carísimo, es uno de los más caros del mundo el transporte en Chile. Y si consideramos que el transporte en Chile, por ejemplo, es el 10% de un salario más bien alto, es el 20% de un salario alto, es el 10% de un salario mínimo, y es el 30% de un salario alto, el 20% de un salario medio y el 10% de un salario mínimo. Es mucho. Para un jubilado un 10% es mucho gastar en transporte. Entonces, contra todo eso entonces, por eso que no son los 30 pesos, son 30 años. Los 30 pesos representan la gota que rebalsa el vaso de los 30 años, representa la insensibilidad del gobierno, y cuando se plantean las evasiones de estos chicos, los revienta a palos, los apalea de una forma feroz, los detiene en los propios vagones del metro. Cuando la gente empieza a salir a la calle, es reprimida ferozmente. Entonces, por eso ¿y con qué responde el gobierno? El gobierno responde diciendo barbaridades como, bueno, tomen el metro a las horas que son más baratas, o sea, que la gente labura 12 horas y tiene 4 horas más o menos entre ida y vuelta de movilización, vaya 2 horas antes y vuelva 2 horas después. O sea, se lo pase entre el trabajo y el transporte. Entonces, contra eso se rebeló, por eso no son 30 pesos, son 30 años. En cuanto al actuar de los carabineros y todo lo represivo que se ha desatado, obviamente, al mando del presidente de Chile, pero ¿cómo ustedes se vieron sorprendidos por la ferocidad de la represión? ¿Cómo ha sido durante
años anteriores el actuar de la policía y los militares. Yo siempre digo que yo no recuerdo otro Chile que no sea este represivo, la policía en la calle, caballos, perros, escudos, el guanaco tirando agua podrida, sucia, el zorrillo tirando gases que pueden descomponerte el estómago en el momento, te puedes ahogar, puedes sangrar, los perdigones. Eso es una historia clásica en nosotros, nunca dejó de ser así. Fue en dictadura así y luego siguió ese mismo modelo con los gobiernos. Por eso la idea de la frustración de la democracia es tan fuerte, porque fue tanto lo que se esperó durante esos 18 años de dictadura, iba a ser tan distinto el país que se había construido con litros de sangre de combatientes que pelearon en las calles por la libertad de Chile, y cuando llegamos a la democracia lo que ganamos fueron golpes, pero desde el 11 de marzo de 1990. Me acuerdo como si hubiese sido ayer que estábamos en la calle, yo tenía recién 18 años y seguíamos peleando contra la policía porque Carabineros no te permitía avanzar ni siquiera a celebrar que habíamos llegado a la democracia. Así fue siempre Chile. Entonces, lo que se conjugó ahora, evidentemente, otra vez es el hartazgo de la gente, la desigualdad infinita. No te haces una idea lo que es ser un ciudadano en Santiago. Nadie acá en Rosario podría decir, mira, yo no me puedo imaginar tanta desigualdad en los colectivos, en el subte, en la vida cotidiana, las 12 horas de trabajo, salvar tu vida para llegar a un lugar, para tomar un colectivo sin que te asalten en las calles en lugares que no tienen ningún nivel de seguridad. Ni hablar si te enfermas, porque si te enfermas en los hospitales públicos vas a tener que esperar meses, si no años, y si tienes una enfermedad mucho más compleja, la decisión es morirte. Y es muy duro ver, por ejemplo, que yo siempre lo cuento, que el subte vitriado, porque me pareció que era un acto hasta excesivamente decoroso, que el subte tuviera las puertas y además otras puertas, y mi sobrina me explicaba, me decía, no tía, lo que pasa es que acá la gente se mata. Digo, ¿cómo la gente se va a matar en el subte? Se mata porque no llegan a fin de mes, se matan porque tomaron una deuda, sí. Se matan porque su compañera se enfermó y no hay cómo pagar los remedios, entonces se mata ella, luego me mato yo. Suicidios de matrimonios que llevan más de 50 y tantos años viviendo juntos, que la vida los termina encontrando en esta situación de no ser una carga para su familia. Esa situación ha sido cotidiana en todos estos años y ese laboratorio, claro que se vendía para afuera como un laboratorio, como un oasis del capitalismo, del neoliberalismo, al costo, evidentemente, un sector de la población, que es casi el 90% de la población versus ese 10% rico, absolutamente rico y que no le falta nada. De los muchos videos que llegan de Chile, que realmente son riquísimos por el contenido, ¿no? Vamos a compartir uno ahora que es de, creo que de 3 médicas pediatras, ¿no? Sí. Así que si nuestro director así lo dispone, vamos a ver ese video. Queremos contarte por qué necesitamos una constitución enteramente nueva. Porque la que tenemos actualmente genera desigualdad e injusticia. La Constitución que nos rige fue impuesta por la dictadura militar en 1980 y no tiene legitimidad porque no tomó en cuenta la participación de la ciudadanía. Ahora queremos explicarte por qué debemos escribir entre todas y todos una nueva Constitución para que recoja los sueños de las chilenas y chilenos que nos hemos manifestado y expresado en las calles. Necesitamos una Constitución que le devuelva al Estado de Chile su rol activo en el desarrollo económico y en la redistribución de la riqueza, para que le llegue a todas y todos los habitantes del territorio del país. ¿Sabías que, en materia de salud, la actual Constitución no reconoce la salud como un derecho de bien público? Pues no. Hoy solo se te asegura el acceso a un sistema público o privado. Lo que queremos escribir en la nueva Constitución es que sea la salud un derecho de bien público. Esto significa que el Estado de Chile debe proteger este derecho y asumir obligaciones concretas para ello, porque toda persona tiene derecho pleno a la salud, que es el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, psíquico, espiritual y social. Nuestra Constitución, escrita por todas y todos nosotros, debe decir que el Estado se compromete con acciones concretas tales como que la atención primaria de la salud esté verdaderamente al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. Que los beneficios de los servicios de salud lleguen en forma efectiva a todos y a todas por igual, sin discriminación de ninguna especie. Que el plan de inmunización existente contra las principales enfermedades infecciosas sea garantizado constitucionalmente. Que exista prevención
y asegure tratamiento actualizado de las enfermedades endémicas, las ocasionadas por el trabajo o de cualquier otra índole. Que la población reciba educación respecto de sus problemas de salud, que conozca la forma en que puede prevenirlos y a los tratamientos a los que tiene derecho. Todos estos cambios los podremos realizar a través de una asamblea constituyente en la que participen sin vetos todas las expresiones del pueblo soberano. En relación a la salud, pensaba mientras conversábamos antes sobre la represión, ¿cómo es el estado justamente sanitario en este momento con la represión, los heridos, la gente que ha perdido un ojo? O sea, ¿cómo es la situación sanitaria? Bueno, una de las cosas que ha hecho la gente es organizarse y ya ha habido mucho trabajo voluntario de enfermeros y médicos que han convertido en consultorios de atención primaria casas particulares. Esa ha sido una forma, y la otra un esfuerzo enorme de los profesionales de la salud en los hospitales para atender a la gente, que realmente no dan abasto porque por lo que ya hablábamos de la precariedad de la salud en Chile, por lo que decían acá justamente estas obstetras en el video. Entonces, lo que ha permitido también conocer un poco las cosas ha sido la actitud de los profesionales. El propio Colegio Médico ha estado permanentemente informando de cuántos heridos llegan, cómo llegan y todas esas cosas, porque si no todo no se sabría nada tal vez, porque estaría todo invisibilizado. Y esto de la salud, quiero agregar voy a tomar más o menos, pero digamos, esencialmente es eso la manera como se está llevando adelante esto. Está sobrepasado el Hospital El Salvador, que es uno de los hospitales que tiene las mejores condiciones para atención oftálmica, por la cantidad de personas con las mutilaciones oculares. Y de esto después podemos hablar varias cosas, porque esto es muy importante, esto que está ocurriendo con las mutilaciones oculares, porque tiene que ver con terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad. Ahora quería una cosa señalar en torno a esto de la salud. Una cifra, por ejemplo. En 2018 en Chile murieron 15.600 personas en lista de espera. En el paraíso, en el oasis que decía Piñera. En el oasis se murieron en 2018 15.600 personas en lista de espera. Es lo que dicen ellas. Esa salud precaria, por eso necesitamos una nueva constitución que asegure una salud igualitaria, porque la salud, por ejemplo, la salud para los sectores de grandes recursos es buenísima, porque no es que la salud es mala, la salud privada en Chile es buenísima, tiene grandes adelantos. Y hay un sector de la salud pública también que es bueno, que es el de las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque en esto la dictadura dejó esas cosas, dijo, para todo el mundo, administradores de fondos de pensiones, menos para las Fuerzas Armadas y Carabineros, que quedaron con sistema de reparto. Bueno, excelente atención médica de salud pública para Fuerzas Armadas y Carabineros. Y para el resto, nada. Y para el resto, arréglesela con lo que tiene, con el hospital donde la gente tiene que estar en las camillas esperando que lo atiendan y con la lista de espera. Entonces, bueno, y la otra cosa en esto, que esta expresión de la desigualdad, así ciertos números. En Chile hay un 2% que se queda con el 26% del ingreso nacional. Si en Chile la deuda externa no es el mayor problema, sí hay un problema muy grande que es la deuda interna. Los hogares chilenos deben un 43% del producto, un equivalente a un 43% del Producto Bruto. Los hogares chilenos tienen que destinar el 73% de sus ingresos, el 73% de los ingresos, a pagar deuda, a pagar tarjetas, todo eso. O sea, ¿cómo puede vivir una persona? Entonces, claro, los números macros son bárbaros, el Producto Bruto tremendo, sí, todo eso, pero la deuda externa más o menos es llevadera, es pagar. El problema es ver cómo hace la gente para vivir, para arreglársela y tener que gastar el 73% de sus ingresos en deuda, cuando tiene que gastar también el 10, el 20% en transporte. Claro, tiene que vivir endeudado, o sea, una deuda eterna, permanente y eterna, que no tiene solución. ¿Cómo es la cuestión? Te iba a preguntar en relación a eso. Tiene que ver con los estudiantes de también. Deuda interna, de deuda
externa también. ¿Cómo es la cuestión de la dependencia? Bueno, daría para hablar varios programas, nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo es la cuestión de la dependencia de países extranjeros o de otras de potencias en Chile? Yo pensaba, sigue el desarrollo de la crisis política, porque Piñera, bueno, cambió el gabinete, pero evidentemente la crisis política sigue y se profundiza, el pueblo sigue luchando. Esas dos cuestiones, ¿cómo es la relación con principalmente Estados Unidos y cómo piensan que es la salida en este momento o cómo, hacia dónde va? En relación con la situación que existe con Estados Unidos, evidentemente se ha dicho muchas veces que Chile era el alumno brillante dentro de América Latina para el neoliberalismo, producto de los tratados de libre comercio. Chile se convirtió en estos años de democracia, esos 30 años, además de la carga de la dictadura, en un país de servicios, porque la producción que tuvo Chile alguna vez se vendió, quebró, y después todo lo que quieras comprar en Chile va a salir muy barato, porque los tratados de libre comercio te permiten comprar cosas por 2,50 pesos, pero dicen Made in Hong Kong, Made in Taiwán. No hay una producción nacional, la liquidaron. Eso quiere decir que es muy poca excepto el cobre, que también está en manos de extranjeros, excepto la harina de pescado, que también está en manos de extranjeros, un porcentaje importantísimo, las forestales, el agua que pagamos es de los españoles. Entonces, en relación a eso, sí, es un país donde se podían comprar muchas cuestiones que a lo mejor en otros lugares, algunos objetos eran más caros, pero no era producción nuestra, era totalmente extranjera. Esa relación de negocio suponemos que se va a seguir sosteniendo si esto no cambia radicalmente y volvemos a tener empresas nuestras que produzcan nuestros propios productos para poder crecer como país. Y por otro lado, la gran pregunta es, ¿cómo salimos de esto? ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta que tenemos todos los chilenos adentro y afuera, porque la gente no abandona la calle, porque esto a la semana la gente se cansa y se va. Ya pasaron 45 días. En este momento nuevamente está tomada la Plaza Dignidad y nuevamente está la gente en la calle reclamando exactamente por lo mismo, porque no ha cambiado absolutamente más nada, que no sea el hartazgo de la gente que salió a la calle y dijo, bueno, basta, esto así no va más. Pero todavía no hay luces de lo que podría llegar a producirse a futuro. Y como si fuese poco, hay un desgarramiento entre los partidos políticos tradicionales y la gente. Entonces la gente hoy no ve, no visualiza una Cristina, un Evo, porque no lo tenemos. A lo mejor se dará, pero en este momento no. Seguramente vamos a tener oportunidad de invitarlos en otra ocasión, porque la verdad que, bueno, sigue la crisis en Chile, evidentemente el pueblo está decidido a seguir peleando. Les agradecemos por haber venido, por habernos contado un poco más de lo que aquí no se sabe y bueno, seguramente los tendremos muy pronto en otra oportunidad para seguir hablando de Chile, ¿no? Así es, porque la verdad que queda mucho por charlar. Muchísimo. Es muy rica la realidad ya. Yo estuve 4 veces y la verdad estoy sorprendido. Pero tampoco no estoy tan sorprendido, de alguna manera, según como lo miren. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias a todos. A ustedes, como siempre, esperamos que les haya servido para pensar un poco juntos la realidad que nos toca vivir en Latinoamérica, no solo aquí en la región. Gracias, hasta el próximo sábado. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar.